Bueno, estamos preparando una nueva movilización histórica. El 2 de octubre estamos ya en la cuenta regresiva de una marcha que espera ser masiva y que está en el eje de la semana en general. Obviamente frente a una universidad que está en un estado crítico, como ya fue planteado, a partir de que el básico de los trabajadores, docentes de la universidad cobran 310.000 pesos. O sea, lo que no llega y que no se condice con una canasta familiar que sobrepasa el 1.000.000 de pesos, una situación de empobrecimiento total de los trabajadores de la universidad, en la cual Milei redobló la apuesta, ¿no? Venimos de una declaración de un veto a la ley de financiamiento universitario, que bueno, se espera, ¿no? Como decía Gabriel, que sea después de la marcha, para también tantear un poco el termómetro. De todas formas, el gobierno toma nota para intentar, de alguna forma, evitar esa masividad, ¿no? El día jueves, el mismo día que se conoció el índice del 52% de pobreza, mientras estaba boludeando con Susana Jiménez en el balcón, a su vez el Ministerio de Capital Humano intentó reunir a los sindicatos docentes para ofrecer un aumento histórico de salario. Adivinen cuánto fue. ¿Cuánto? Un 5,2%. O sea, ridículo. Histórico, nada, ¿no? Histórica la vergüenza, ¿no? De esa propuesta. Aparte, el 5 de poco es poco. No, es un desastre que obviamente fue rechazado, ¿no? Y que muestra también que ellos quieren ir con todo, sobre la base de incluso, bueno, tratar de patear el eje. De hecho, también en sintonía plantearon el proyecto de privatización de aerolíneas para evitar un poco, seguir con esta estrategia del gobierno de dispersar el clima, el debate social y que no esté todo focalizado en la universidad. Lo cual es inevitable porque ya de por sí, hacia la marcha, se están votando distintas iniciativas de acción en las facultades. Va a haber clases públicas, va a haber cortes de calle, como se votó en la asamblea en Filosofía y Letras. Se espera también en la Universidad de Quilmes, de San Luis, en distintos lugares del país ya se está discutiendo cómo preparar una gran movilización. Y en este punto el gobierno también toma una nueva ofensiva y empieza a poner como eje la provincialización de las universidades. Algo que está empezando a tomar volumen, no digo, pasa de ser una propuesta informal al momento, pero lo que plantea es básicamente que la caja de las universidades ya no sea más del gobierno nacional, sino que pase a ser de las provincias, ¿no? Es decir, algo muy a lo menemato, ¿no? Con respecto a la educación, el nivel obligatorio, digamos, de la primaria a la secundaria, exactamente. Dentro de lo cual, bueno, lo que eso anticipa es obviamente un arancelamiento, una privatización de la universidad como tal, ¿no? Algo que incluso, bueno, los rectores, el Consejo, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, se van a decir, bueno, no queremos que esto se tome como algo que se va a implementar, porque claro, ellos también avecinan el problema, ¿no? Esto implica también salarios diferenciales en todas las provincias, implica, bueno, incluso que se puedan habilitar, ¿no? Reformas como, bueno, ya está planteado también que se habiliten ahora en la ciudad de Buenos Aires con la secundaria, con los profesorados, tema aparte, pero que forma parte de todo un plan de guerra que hay contra la educación pública sin dudas, en donde, bueno, acá tomando esto como alerta, nos tiene que invitar a reforzar una gran movilización que ahora es con eje contra la privatización, no solo contra el veto, por los salarios y por las condiciones en general de cursada, porque frente a que no hay presupuesto, las facultades están viniendo abajo, hay menos horarios de cursada, hay una situación de expulsión y de crecimiento de la deserción. Un dato que aportaba la Facultad de Ciencias Veterinarias es que hubo en el último tiempo la renuncia del 10% de la planta docente de la facultad, algo que se está replicando en distintas facultades. Habría que incluso hacer una investigación sobre el punto, porque lo cierto es que los docentes eligen ir a trabajar a las universidades privadas que pagan muchísimo más o a otros sectores del sector privado, con lo cual es todo un plan de desguace de las universidades en un nivel fatal, ¿no? Y en este punto, bueno, también está el debate de qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Es decir, está la cuestión está instalado, ¿no? Si bien no está oficializado, el tema del veto de Milei.
El tema es que no pareciera que haya votos ni por la positiva ni por la negativa, ¿no? Para revalidar esta intención del gobierno si llegase a pasar. De todas formas, ya tenemos en antecedente de lo que fue la sesión para votar el tema de el aumento de las jubilaciones, lo cual 18 diputados del radicalismo se dieron vuelta. No es decir que acá no hay que tener ninguna confianza en el Congreso, ni tampoco en los bloques del radicalismo y el peronismo que están esperando a venderse al mejor postor, sino que hay que impulsar la fuerza de la movilización en la calle. Y en este punto es interesante, ¿no? Porque lo del veto de Milei es un signo político, ¿no? O sea, la ley lo que pone sobre la mesa sería un gasto del 0,14% del PBI. O sea, que no es nada, digamos, y es para aumentar los salarios ahora. ¿No? Es decir, darle al gobierno la facultad de aumentar los salarios proporcional a la inflación, incluso dejando de lado las paritarias. Porque la caída del salario de los docentes universitarios ha sido monumental. Brutal. Perdieron un 50%. Un 50% de poder adquisitivo. Claro. Sí, es brutal, entre un 33 y un 55% según los cargos docentes, lo que muestra una situación generalizada de mucha bronca y incluso obligación a renunciar, a irse de la facultad, es decir, es un insulto a la formación docente en su conjunto. Y los no docentes, escuché ayer que la categoría 7, son 7 categorías, la 7 es la más baja, el salario inicial creo que es de 440.000 pesos. Y es trabajando todos los días, 7 horas, para una jornada de 35 horas semanales. Estás hablando de nada, absolutamente nada. Y además, como no hay plata, los concursos para hacer categorías, más altas están completamente suspendidos. Sí. Entonces vos tenés que, una universidad está siendo saqueada. Esto de la provincialización, yo lo escuché inicialmente y no le di bola. Dije, pero después pensando un poco más, las primarias eran de Estado Nacional, están provincializadas. Claro. Por la dictadura militar. Claro. La secundaria, por Menem. Bueno, este sería el tiro... Paso lógico. El último tiro contra la educación pública. Ahora, los estados están completamente quebrados. Porque el gobierno, además del ajuste general, ajustó a las provincias. Con la coparticipación y especialmente con las transferencias, que fueron directamente eliminadas. Sí. De lo cual también se jacta Javier Milei. Entonces, provincias que no tienen un mango, le enchufás la universidad. ¿Cómo la van a mantener? No, es imposible. Es imposible. No hay... Sí, es la apertura al autofinanciamiento de las universidades. Claro, es al cierre y a la privatización. Te lleva al cierre de una cantidad importantísima de universidades y te lleva, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas universidades hay? Hay un montón. Total. Sí, creo que en algunos casos sería provincializar e incluso municipalizar. Claro. Porque capaz que la Matanza, vos querés Matanza, que la mantenga la Matanza, la Universidad de Matanza. Sí. Ahora, la Matanza tiene una universidad importante, más como 70.000 estudiantes en la Matanza. Sí. Y así en cada distrito. Entonces yo creo que sí es una cosa imposible, hay que estar con todo. Y es muy importante, yo vengo insistiendo con Tati, lo hablamos todo el tiempo, que viendo la experiencia de abril, que fue una experiencia bastante rara, porque fue la marcha quizá más grande que yo haya visto de las universidades. He ido a marcha de universidades. Histórica. La marcha más grande de la historia, le decimos. Pero después no pasó más nada. O sea, se redujo mucho. Hubo paros, pero no hubo... Acá hay que evitar que eso pase, porque las autoridades universitarias van a buscar negociar con el gobierno, el presupuesto. El CIMNE elaboró un presupuesto. Lo escuchaba ayer también. Que da X cantidad de plata. No me acuerdo el número. 7 billones. 7 billones. Y el gobierno en el presupuesto 2025 que manda... La mitad. Es la mitad. Sí. Entonces el CIN va a ir a negociar. El CIN es como un gobernador, son como los gobernadores. Claro. Van a ir a negociar ahí. Y acá hay que ir y van a negociar por 2 mangos. Entonces es importante que los estudiantes y los docentes no estén condicionados por el CIN y por los rectores. Para lo cual, por ejemplo, una aula de ocupaciones de facultad, que yo promuevo abiertamente, fervientemente, y tiene si que darse. Si hay veto y toma. Entonces tenemos que ir a que los estudiantes ocupen las facultades. Y colocar el protagonismo principal en el movimiento estudiantil y docente y arrebatarle a los rectores la dirección del movimiento. Porque si no, esto termina en una componenda. Sí, sin dudas es el gran desafío de la etapa. O sea, el primer cuatrimestre, con la marcha del 23, venía detrás, ¿no? Todo un movimiento que está emergiendo en las facultades, con clases públicas, vigilias, incluso de cara a la marcha. Y las autoridades universitarias le pusieron el punto final, ¿no? O el punto de aparte. Es decir, una pausa a ese movimiento.
que se convalidó con el levantamiento de la emergencia presupuestaria. Bueno, acá ya no hay problema. De hecho, tuvo una repercusión muy negativa en la sociedad, porque hasta hace semanas el conjunto de la gente pensaba que ya se había resuelto el problema en las facultades, que ya estaba todo bien, y en realidad no, el salario nunca había estado sobre la mesa, su aumento, el aumento del salario no se había discutido. Entonces, en este punto, claro, o sea, la marcha del 2 es la oportunidad para que sea, para radicalizar la lucha, es decir, para que continúe, que se dé un nuevo impulso, y al menos lo que vemos es que las corrientes estudiantiles, principalmente, que acuerdan, digo, con el rectorado, la Franja Morada, o incluso también el kirchnerismo, el peronismo, bueno, no plantean hoy, obviamente, movilizar y demás, pero no ir a fondo. De hecho, la marcha cambió su composición. Antes era la vez pasada fue una movilización en la Plaza de Mayo. Ahora hay un acuerdo para que sea únicamente una concentración en el Congreso. Lo que muestra que no hay una denuncia clara a quien está promoviendo el arancelamiento de la universidad, que es Milei, ¿no? Es decir, no hay una denuncia al centro del poder político. Entonces, esto ya da el punto de partida que también tiene que haber un estado de liberación dentro del movimiento estudiantil acerca de cómo seguir. Nosotros planteamos, y de hecho, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, conquistamos que se apruebe como moción en la última asamblea, bueno, que el día 3 de octubre, es decir, el día después de la marcha y el día cuál es el último día que Milei tiene para vetar la ley, bueno, que haya una asamblea. Y que si hay un veto, bueno, que tomemos la facultad, que se ponga en debate eso, que puede ser algo positivo para encender la chispa en el resto de las facultades. Entiendo que también en la Universidad de Quilmes va a haber una iniciativa similar. La chispa es clave porque la pradera está seca. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando la pradera está seca, tiene que haber una chispa. Yo escuché un día en Levita, ¿cómo se llama? Pérsico, diciendo que había que mojar la pradera. No. Un bombero. Tal cual. Y nosotros no queremos mojar la pradera. Nosotros queremos en la chispa, o sea, porque la situación es insostenible. Ayer escuché otra cosa, un ataque ridículo, que dicen que las universidades inventan estudiantes. No sé si que inflaron un padrón de 30%. 600.000 estudiantes que dicen que no tienen ninguna materia aprobada. Y que por lo tanto ellos deducen que dejaron de concurrir. Y que las universidades lo inflan para de ese modo justificar un más presupuesto. Claro. Ahora, yo hubiese concluido que si hay estudiantes que no están dando materias es porque el empobrecimiento que vimos antes es brutal. Afecta que un pibe no pueda comprarse los apuntes, afecta que no pueda pagarse el pasaje. Sí, o sea, trabaja más horas. No es gratis. Y aparte ya está instalado la SUBE del transporte. Pues, que el colectivo ya haya 1.400 pesos. Y no hay boleto estudiantil para la universidad. No hay boleto estudiantil para la universidad. Entonces, es obvio que si vos tenés un crecimiento de la pobreza de 11 puntos, eso tiene que repercutir también en la población universitaria, que es en Argentina muy popular, no es una universidad de élite que van los hijos de los ricos, eso van a la privada. No. Mirá, para mí un tema que es importante y una polémica, ¿no?, que se plantea al interior del propio movimiento. Obviamente el ajuste que está impulsando este gobierno no tiene precedente contra la universidad por todo lo que vos describiste, pero se presenta una polémica, ¿no?, con las autoridades, porque tampoco es que el desguace de la universidad arrancó con Javier Milei. El desguace tiene historia, ahora se ha recrudecido sensiblemente, pero en ese proceso de desguace de la universidad pública, las autoridades han sido partícipes necesarias en la complicidad con los sucesivos gobiernos. Eso hay que colocarlo por eso me parece muy bien que se coloque sobre la mesa, porque no va a ser de la mano de estas universidades, de estas autoridades universitarias, donde el movimiento va a llegar a buen puerto. Tal cual. Lo de arrebatar la dirección de este movimiento es clave, y por eso está muy bien lo de las tomas, ¿no? No es para cantar el oso a la noche. Sí. Tiene que servir justamente para abrir una dirección alternativa. Porque además la conclusión que hay que sacar de la movilización es que parcialmente ganó, digo, que haya habido 1 millón de personas en la calle en un momento en el cual, bueno, incluso el gobierno de Milei venía con poco tiempo en el poder, fue algo muy importante, porque digo, conquistó los gastos de funcionamiento. Ahora los rectores, digo, lo quisieron dejar ahí únicamente porque les garantizaba las facultades abiertas hasta fin de año. Ahora, después, el problema de los laburantes es muy grave, digo, y esto lo que muestra es que ellos tienen intereses contrapuestos a los nuestros, a los que estudiamos y trabajamos en las facultades. Entonces tenemos que defender un movimiento que sea independiente. Y la Franja Morada creo que es consciente, pues no son boludos,
que una lucha tenaz, consecuente, pone en cuestión su dominio de los centros de estudiantes. Tal cual. Porque vos para derrotar a Milei hay que hacer mucho, hay que pelearla, ocupar facultades, movilizar, hacer piquete. Y cuando eso la Franja Morada no lo va a hacer. Entonces los estudiantes van a decir lo siguiente: che, esta dirección que yo tengo no es la dirección que me permite ganar. Entonces están armando una especie de una marcha y después van a ir a negociar en la comisión de presupuestos. Los rectores van a ir ahí a ver cuánto le tiran. Yo creo que la ocupación de facultades puede ser un factor de que se propague en el país. Si empieza, no sé, en Filo, vamos con Filo. O sea, ahí ganó la Cámpora las elecciones de centro de estudiantes. Va, la Cámpora, el kirchnerismo. Sí. Tampoco el kirchnerismo era la dirección apropiada para esta lucha. Ya lo dijo Máximo Kirchner. Nosotros con los vetos no tenemos nada. Así que si la Cámpora de Filo actúa como le recomienda su dirigente máximo, que es Máximo Kirchner, valga la redundancia, tiene que oponerse a la toma. Y si finalmente la tiene que votar a favor es porque ven que hay una presión. Así que hay que jugársela mucho a una gran marcha y después, si hay un veto, impulsar la toma en todos lados. Total. ¿No? Y yo creo que si se desenvuelve el movimiento universitario, ¿no? La otra vuelta lo habíamos mencionado, recordemos que la rebelión del 2001 arrancó, picó en punta el movimiento universitario. Me acuerdo, yo empecé a militar ahí contra López Murphy, que recortó el presupuesto de la universidad un 13%, si no me equivoco, o algo por el estilo. Porque secundario o universitario. Yo estaba en el secundario, tenía 14 años, tomando mi colegio. Después siguió tomando. Y después, bueno. Después te la tomamos en la facultad. Claro. Tomando cerveza y otras cosas. Bueno, pero puede ser la palanca que desbloquea una situación compleja que tenemos en el movimiento de masas, en el movimiento popular, porque nosotros lo queremos echar a Milei claramente, pero necesitamos que se destrabe la situación en el movimiento de masas, y si la juventud pica en punta, abre la ventanita. Sí, hay que ir con todo. Ya pasamos. Pero bueno, entonces vamos con nos todo están el 2, apretando, con como de todo el costumbre. 2, y si hay veto, Ahí toma. Ahí buenísimo, va. buenísimo.